El Camp Nou rugía. No era un rugido cualquiera, sino una sinfonía de pasión, devoción y fe ciega que se elevaba hacia el cielo nocturno de Barcelona. En el centro de esa marea de éxtasis, con el balón cosido a su bota derecha, estaba Luis Figo. Su nombre, coreado por 100.000 gargantas, resonaba como un himno en cada rincón del estadio. Era el año 2000, y Figo no era solo un jugador más, era el corazón pulsante del FC Barcelona, el mago que tejía sueños en el césped, el ídolo indiscutible de una afición que lo había adoptado como propio. Desde su llegada en 1995, el portugués había forjado una leyenda. Sus regates eléctricos, sus pases milimétricos y su visión de juego inigualable lo habían convertido en el arquitecto de innumerables victorias. Con él en el campo, el Barça había conquistado 2 ligas, 2 Copas del Rey, una Supercopa de España, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa. Cada título era un ladrillo más en el monumento de su idolatría, cada dribbling una pincelada de genio que encendía la chispa en los ojos de los culés. Era el líder, el capitán, el hombre que no solo jugaba, sino que sentía la camiseta azulgrana como una segunda piel. Fuera del campo, su carisma era igual de magnético. Sus declaraciones, a menudo cargadas de un amor incondicional por el club y la ciudad, se grababan a fuego en la memoria colectiva. ¿Quién podría olvidar aquel cántico en la plaza de Sant Jaume, con la voz rota de emoción, celebrando un doblete? Blancos, llorones, saludad a los campeones. Era una declaración de guerra al eterno rival, un juramento de lealtad que lo ataba aún más a la causa barcelonista. La afición lo amaba no solo por lo que hacía con el balón, sino por lo que representaba, la esencia del espíritu culé, la garra, la entrega, la victoria. Figo vivía en un idilio. La ciudad era suya, el Camp Nou su templo, y los aficionados su familia. Su rostro, enmarcado por una melena oscura y una mirada intensa, era omnipresente en pósters, camisetas y murales. Era el rostro de la esperanza, de la magia, de la gloria. En la cima de su carrera, con el Balón de Oro a la vista, que finalmente ganaría ese mismo año, Luis Figo era intocable, inmaculado, un símbolo de fidelidad eterna. O eso creían todos. Nadie podía imaginar que, bajo esa fachada de amor inquebrantable, las sombras ya comenzaban a tejer una red de intriga y tentación que amenazaba con desgarrar no solo su legado, sino el alma misma del fútbol español. Mientras el Camp Nou vibraba con cada finta de Figo, lejos de los focos, en los despachos donde el poder se tejía con hilos de ambición y dinero, las semillas de una revolución comenzaban a germinar. Madrid, la capital, observaba con una mezcla de admiración y envidia el reinado del portugués en Barcelona. El Real Madrid, un gigante dormido en los últimos años, clamaba por un nuevo rumbo, por una figura que lo devolviera a la cima del fútbol mundial. Y esa figura, en la mente de un hombre audaz, tenía nombre y apellido: Luis Figo. Florentino Pérez, un empresario de la construcción con una visión tan grandiosa como sus proyectos, se preparaba para asaltar la presidencia del Real Madrid. Su campaña electoral no era convencional, era una promesa de futuro, un golpe de efecto sin precedentes. En un movimiento que desafiaba toda lógica y tradición, Pérez anunció lo impensable: si ganaba las elecciones, traería a Figo al Santiago Bernabéu. La incredulidad se apoderó de todos. ¿Cómo podría arrancar al ídolo del eterno rival? Era una declaración de guerra, una afrenta directa al orgullo culé, pero también una jugada maestra que encendía la ilusión de los madridistas. Detrás de esta audaz promesa, se movían hilos invisibles, operados por figuras en la sombra. José Veiga, el astuto agente de Figo, era una de ellas. Veiga, siempre atento a las oportunidades, había estado en contacto con el entorno de Pérez. Se hablaba de reuniones secretas, de conversaciones telefónicas que se extendían hasta altas horas de la noche, de cifras mareantes que comenzaban a susurrar al oído del jugador. La lealtad, en el fútbol moderno, a menudo tenía un precio, y Veiga estaba dispuesto a negociar el más alto. La estrategia de Pérez era arriesgada pero brillante. Ofreció a Figo un precontrato, 2 millones de euros como adelanto. Si Pérez ganaba las elecciones, Figo se vería obligado a fichar por el Real Madrid, activando su cláusula de rescisión, entonces la más alta del mundo. Si perdía, Figo se quedaría con el dinero sin ninguna obligación. Para el jugador, la propuesta parecía una apuesta segura.
Las encuestas daban a Lorenzo Sanz, el presidente en funciones, como favorito. Las posibilidades de que Pérez ganara eran, en ese momento, escasas. Figo y su agente vieron una oportunidad de obtener una suma considerable sin alterar su cómoda vida en Barcelona, pero el destino, o la ambición desmedida, tenía otros planes. La promesa de Pérez, inicialmente desestimada, comenzó a calar hondo en el electorado madridista. La idea de arrebatarle al Barcelona su mayor estrella era demasiado tentadora para ignorarla. La campaña de Pérez cobraba fuerza, y con ella, la presión sobre Figo. Lo que había empezado como un juego de alto riesgo, una apuesta casi segura, se estaba transformando en una trampa de oro. El idilio de Figo con Barcelona, esa relación que parecía inquebrantable, estaba a punto de ser puesta a prueba por la fuerza implacable del poder y el dinero. La cuenta regresiva había comenzado, y el mundo del fútbol estaba a punto de presenciar un terremoto de proporciones históricas. El Sol de Barcelona, antes un símbolo de calidez y triunfo para Luis Figo, ahora parecía quemarle la piel. El precontrato con Florentino Pérez, inicialmente concebido como una jugada astuta y sin riesgo, se había transformado en un grillete dorado. Las encuestas, que antes favorecían al presidente Lorenzo Sanz, daban un giro inesperado. La promesa de Pérez de fichar a Figo, considerada una quimera por muchos, estaba resonando con fuerza entre los socios del Real Madrid. La posibilidad, antes remota, de que Pérez ganara las elecciones se hacía cada vez más real, y con ella, la espada de Damocles pendía sobre la cabeza del portugués. El conflicto interno de Figo era un tormento silencioso. Por un lado, estaba la lealtad. 5 años en Barcelona, el cariño incondicional de la afición, los títulos, la capitanía, la sensación de ser parte de algo más grande que él mismo. Las palabras de amor eterno al club, pronunciadas con sinceridad en su momento, ahora resonaban en su mente como un eco acusador. Podía sentir el peso de esa camiseta azulgrana, no solo en el campo, sino en cada fibra de su ser. Dejar el Barcelona, el club que lo había elevado a la categoría de estrella mundial, parecía una traición imperdonable, pero, por otro lado, estaba la fortuna. Los 2 millones de euros ya en su bolsillo eran solo una muestra de lo que el Real Madrid, bajo la visión de Pérez, estaba dispuesto a ofrecer. Los números que su agente, José Veiga, le susurraba al oído eran astronómicos, cifras que prometían asegurar el futuro de varias generaciones de su familia. Más allá del dinero, estaba el desafío deportivo, la oportunidad de ser la piedra angular de un nuevo proyecto galáctico, de conquistar Europa con un equipo que se construiría a su alrededor. La ambición, ese motor silencioso que impulsa a los grandes atletas, comenzaba a competir con la lealtad, las reuniones secretas se multiplicaban. No solo con Veiga, sino con intermediarios que representaban los intereses de Pérez. Llamadas telefónicas cifradas, encuentros furtivos en ciudades neutrales, susurros en la oscuridad. Cada conversación era un paso más hacia el abismo, una cuerda que se tensaba alrededor de su cuello. La presión crecía exponencialmente. La prensa, aunque aún ajena a los detalles más escabrosos, ya especulaba con la posibilidad de su salida, alimentada por los rumores que emanaban de la campaña de Pérez. Figo negaba, una y otra vez, a sus compañeros, a la directiva, a los periodistas, que hubiera algo de cierto en esas habladurías. Es una mentira, una estrategia para desestabilizar, repetía, intentando convencerse a sí mismo tanto como a los demás. Sin embargo, la verdad era un secreto que lo carcomía por dentro. Sabía que había cruzado una línea, que había hecho un pacto con el diablo. La imagen de ídolo intocable comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de su propia decisión. La tentación del dinero y la gloria personal se había vuelto irresistible, y la lealtad, una vez tan sólida, se desdibujaba ante la magnitud de la oferta. El punto de no retorno estaba cada vez más cerca, y el fútbol, sin saberlo, se preparaba para presenciar una de las decisiones más controvertidas de su historia, una que cambiaría para siempre el panorama de los clásicos y el corazón de una afición. La pluma se sentía pesada en su mano, más que cualquier balón que hubiera pateado en su vida. El papel, un documento con el escudo del Real Madrid en la cabecera, parecía arder bajo su mirada. Luis Figo estaba en una habitación de hotel en Lisboa, lejos de los ojos curiosos de Barcelona, pero no de la tormenta que se desataba en su interior.
Frente a él, los representantes de Florentino Pérez sonreían, sus rostros reflejando la satisfacción de una victoria que aún no era pública, pero que ya estaba sellada. José Veiga, su agente, lo miraba con una mezcla de complicidad y pragmatismo, asintiendo levemente, como si todo estuviera bajo control, pero para Figo, nada estaba bajo control. Su mente era un campo de batalla. Las imágenes de los aficionados del Camp Nou, sus cánticos, sus banderas, el amor incondicional que le habían profesado durante 5 años, se agolpaban en su memoria. Escuchaba el eco de sus propias palabras, aquellas promesas de lealtad que ahora sonaban huecas, traicioneras. Un sudor frío le recorría la espalda, a pesar del aire acondicionado de la habitación. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el sueño de una vida se había transformado en esta pesadilla de decisiones irreversibles? La tentación había sido demasiado grande, la presión insostenible. La cláusula de su contrato con el Barcelona, que le permitía negociar si se pagaba una suma exorbitante, se había convertido en su propia jaula. Y el precontrato con Pérez, esa apuesta que creyó segura, ahora lo acorralaba. Si se negaba a firmar el contrato definitivo con el Real Madrid, tendría que pagar una penalización millonaria a Florentino Pérez, una cifra que superaba con creces su patrimonio. Estaba atrapado entre la espada y la pared, entre la lealtad a un club que amaba y la ruina personal. Con un suspiro que parecía arrastrar el peso de su alma, Figo tomó la pluma. Sus ojos se detuvieron un instante en el nombre de su agente, José Veiga, quien había orquestado esta compleja trama. ¿Era el artífice de su fortuna o el arquitecto de su caída? Ya no importaba. El destino estaba sellado. Con un temblor casi imperceptible, estampó su firma. El sonido del bolígrafo al rozar el papel fue un estruendo en el silencio de la habitación, un eco que resonaría en la historia del fútbol. En ese instante, Luis Figo dejó de ser el ídolo del Camp Nou para convertirse, a los ojos de muchos, en el traidor. Una sensación de vacío y alivio se mezclaron en su pecho. Había tomado la decisión, la más difícil de su carrera. Pero el alivio fue efímero, rápidamente reemplazado por un miedo paralizante. El miedo a la reacción. El miedo a la ira de una afición que lo había adorado. El miedo a las portadas de los periódicos, a los gritos, a los insultos. Sabía que el mundo del fútbol, y especialmente Barcelona, explotar. La calma antes de la tormenta era engañosa, el huracán se avecinaba, y él sería su epicentro. Solo quedaba esperar el anuncio oficial, el momento en que la verdad saldría a la luz y cambiaría todo para siempre. La mañana del 24 de julio de 2000 amaneció en Barcelona con una calma engañosa. Los primeros rayos de sol se filtraban por las persianas, prometiendo otro día de verano. Pero esa calma estaba a punto de ser destrozada. Las rotativas de los periódicos ya escupían las primeras ediciones, y en sus portadas, en letras de molde que parecían gritar, se anunciaba lo impensable: Figo ficha por el Real Madrid. La noticia corrió como la pólvora, incendiando la ciudad en cuestión de minutos. El murmullo inicial se convirtió en un clamor, luego en un rugido de incredulidad, finalmente, en una explosión de ira. Los cafés, las ramblas, los mercados, cada rincón de Barcelona se transformó en un hervidero de indignación. Los teléfonos echaban humo, las radios retransmitían la noticia sin cesar, y las televisiones mostraban imágenes de Figo con la camiseta blanca, una visión que para los culés era una auténtica pesadilla. En el Camp Nou, el ambiente era de shock y desolación. Los empleados del club se miraban unos a otros, sin poder creer lo que sus ojos leían. Los directivos, que habían confiado en las reiteradas negativas de Figo y su agente, se sentían humillados y traicionados. ¿Cómo era posible que el capitán, el símbolo, el hombre que juraba amor eterno, hubiera orquestado semejante farsa a sus espaldas? La rabia era palpable, una herida abierta en el orgullo de la institución, pero la reacción más visceral provino de la afición. Aquellos que apenas unas semanas antes coreaban su nombre con devoción, ahora lo escupían con desprecio. Las camisetas con el número 10 de Figo eran arrancadas, quemadas, pisoteadas en las calles. Las pancartas de apoyo se convertían en lienzos de insultos. Pesetero, traidor, Judas, eran los gritos que resonaban, ahogando cualquier atisbo de razón. La traición no era solo a un club, sino a una ciudad, a una identidad,
a un sentimiento que trascendía el fútbol. En el vestuario, la noticia cayó como una bomba. Compañeros que lo consideraban un amigo, un líder, un hermano de armas, se sentían apuñalados por la espalda. La incredulidad inicial dio paso a una profunda sensación de engaño. Habían defendido su honor ante los rumores, habían creído en sus palabras. Ahora, la verdad los golpeaba con la fuerza de un puñetazo. La unidad del equipo, forjada en 1000 batallas, se resquebrajaba bajo el peso de la deslealtad. La confianza, ese pilar invisible que sostiene cualquier grupo, se había roto en 1000 pedazos. La imagen de Figo, antes venerada, ahora era la de un enemigo público. El amor incondicional se había transformado en un odio furibundo, una herida que tardaría años en cicatrizar. El fútbol, ese deporte que a veces parece escapar a las leyes de la lógica, acababa de escribir uno de sus capítulos más oscuros y dramáticos. Y el protagonista, Luís Figo, se preparaba para enfrentar las consecuencias de su decisión, sin saber aún la magnitud de la tormenta que había desatado. El anuncio de su traspaso fue el detonante de una explosión mediática sin precedentes. Los periódicos, las radios y las televisiones se lanzaron a una frenética carrera por cada detalle, cada declaración, cada reacción. Luís Figo, de la noche a la mañana, se convirtió en el epicentro de un huracán informativo que arrasaba con todo a su paso. Desde Madrid, la narrativa era de un golpe maestro de Florentino Pérez, la llegada del primer Galáctico, el inicio de una nueva era. Pero en Barcelona, la historia era otra, la de la traición, la avaricia y la puñalada por la espalda. Las ruedas de prensa de presentación en el Real Madrid fueron un circo mediático. Flanqueado por un sonriente Florentino Pérez y el presidente de honor Alfredo Di Stéfano, Figo intentaba mantener la compostura. Su voz, sin embargo, delataba la tensión. Fue una decisión importante y difícil, repetía, porque cambié de una ciudad que me daba mucho y donde estaba bien, pero cuando no sientes que eres reconocido por lo que estás haciendo, si tienes una propuesta de otro club lo piensas. Sus palabras, calculadas para justificar lo injustificable, sonaban vacías para una afición culé que se sentía personalmente atacada. En las entrevistas, Figo se defendía con una mezcla de resignación y frustración. No me siento como un Judas ni como un traidor, insistía, con la mirada perdida. A veces me he sentido en la piel de un asesino. Intentaba explicar que la falta de reconocimiento económico y deportivo por parte de la directiva del Barcelona había sido un factor clave, que la oferta del Real Madrid era irrechazable, no solo por el dinero, sino por el proyecto deportivo que le ofrecían. Pero sus palabras se ahogaban en el estruendo de la indignación popular. Cada justificación parecía echar más leña al fuego de la ira. La prensa catalana, liderada por diarios como Sport y Mundo Deportivo, no daba tregua. Las portadas eran un festival de vituperios: el traidor, pesetero, la vergüenza del fútbol. Se publicaban artículos que desgranaban cada detalle del precontrato, de las reuniones secretas, de las mentiras que Figo había proferido a sus compañeros y a la directiva. La imagen del portugués, antes impoluta, era desfigurada hasta convertirlo en el villano perfecto de una tragedia griega. Incluso la televisión pública catalana, TV3, se sumó al escarnio, avivando las llamas del odio colectivo. La presión era asfixiante. Su teléfono no paraba de sonar, las amenazas se mezclaban con los ruegos de antiguos compañeros y amigos. Su vida privada, antes celosamente guardada, se exponía al escrutinio público. Cada movimiento, cada gesto, era analizado y diseccionado. Figo sentía el peso del mundo sobre sus hombros, una carga que ni los millones de euros de su nuevo contrato podían aligerar. Sabía que había cruzado un punto de no retorno, que la imagen del ídolo había sido pulverizada para siempre. La tormenta mediática no era solo un ruido de fondo, era una fuerza destructiva que lo perseguiría, inexorablemente, hasta su regreso al lugar donde todo había comenzado, el Camp Nou. El 21 de octubre de 2000, Barcelona contuvo la respiración. No era un partido de fútbol cualquiera, era un juicio, una purga, el día en que Luís Figo regresaría al Camp Nou. El ambiente en la ciudad era eléctrico, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Desde primera hora de la mañana, las calles se llenaron de aficionados, no solo con bufandas azulgranas, sino con pancartas que rezaban Judas, pesetero y traidor.
La prensa había avivado el fuego durante semanas, y el aire olía a venganza. El autobús del Real Madrid avanzaba lentamente por las calles de Barcelona, escoltado por un cordón policial que apenas podía contener la marea humana. Dentro, Figo sentía el rugido de la multitud, un sonido gutural que penetraba las ventanas blindadas. Su estómago se revolvía. Había jugado en los estadios más hostiles del mundo, pero aquello era diferente. Era su casa, su gente, la que ahora lo odiaba con una pasión que igualaba el amor que alguna vez le profesaron. ¿Será tan malo como dicen?, se preguntó, intentando calmar un temblor en sus manos. José Veiga, su agente, le había advertido, pero la magnitud de la ira superaba cualquier previsión. Al pisar el césped del Camp Nou, el infierno se desató. 100.000 gargantas estallaron en una pitada ensordecedora, un muro de sonido que lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Figo, con la camiseta blanca del Real Madrid, el color del enemigo, se llevó las manos a los oídos, un gesto instintivo que solo sirvió para encender aún más la furia de la grada. Latas de cerveza, botellas de plástico, monedas, una lluvia de objetos caía desde las gradas cada vez que se acercaba a la banda. Figo, muérete, hijo de puta. Los cánticos eran una letanía de odio puro, el partido fue una tortura. Cada toque de balón era recibido con una bronca monumental. Carles Puyol, el joven defensa que había sido su compañero, lo marcó con una ferocidad inusitada, como si quisiera vengar una afrenta personal. En una jugada, Puyol lanzó un balonazo intencionado hacia él, desatando la ovación del público. Figo, incapaz de desplegar su magia, se limitaba a pases cortos y seguros, evitando el riesgo, intentando sobrevivir a la tormenta. El 2-0 final a favor del Barcelona fue casi anecdótico, la verdadera victoria fue la catarsis de una afición que había exorcizado a su demonio, pero el clímax de la humillación llegaría 2 años después, en noviembre de 2002. En un córner, mientras se disponía a sacar, la lluvia de objetos se intensificó. Entre botellas de whisky y balones de golf, un objeto oscuro y peludo aterrizó a sus pies, la cabeza de un cerdo. El estadio enloqueció. El olor a carne cruda, la imagen grotesca, la obscenidad del gesto. Figo miró la cabeza de cerdo, luego a la grada, y un escalofrío le recorrió la espalda. Era la materialización de todo el odio, la prueba de que su traición nunca sería perdonada. En ese momento, comprendió que el precio de su decisión sería mucho más alto de lo que jamás había imaginado. El Santiago Bernabéu, a diferencia del Camp Nou, lo recibió con los brazos abiertos, un coro de aplausos y cánticos que intentaban sanar la herida abierta en su alma. En Madrid, Luis Figo era el héroe, el fichaje estrella que había desatado la euforia y la esperanza. Florentino Pérez había cumplido su promesa, y el portugués, enfundado en la camiseta blanca, se convirtió en el primer eslabón de la cadena de los galácticos. La presión era inmensa, pero diferente. Aquí, se esperaba de él que liderara, que justificara cada uno de los 62 millones de euros invertidos en su traspaso, y Figo respondió. Su talento era innegable, su profesionalismo intachable. En el Real Madrid, encontró un ecosistema de estrellas: Zidane, Raúl, Ronaldo, Beckham. Juntos, formaron un equipo de ensueño que conquistó Europa y el mundo. La Liga de Campeones en 2002, 2 ligas, una Copa Intercontinental, una Supercopa de Europa y 2 Supercopas de España. Los trofeos se apilaban, las celebraciones eran grandiosas, y el Balón de Oro que había ganado en 2000, ya con la camiseta blanca, era la confirmación de su estatus como uno de los mejores del planeta. En el campo, la gloria era tangible, el éxito rotundo, pero fuera de él, la sombra de la traición lo perseguía. Cada clásico contra el Barcelona era un recordatorio brutal de su pasado. Los silbidos, los insultos, la cabeza de cerdo, esas imágenes se grabaron a fuego en su memoria, un estigma que ni todos los títulos podían borrar. En Madrid era amado, pero en Barcelona, era odiado con una intensidad que pocos jugadores habían experimentado. Su reputación, antes impoluta, se había dividido en dos, una dicotomía que lo acompañaría el resto de su carrera y más allá. En la intimidad, en los momentos de silencio, Figo a menudo reflexionaba sobre el precio de aquella gloria. ¿Valía la pena todo el dolor, el odio, la ruptura con su pasado? El dinero, sí, había sido inmenso, una seguridad para él y su familia.
El éxito deportivo, incuestionable. Pero la paz, esa tranquilidad que da la conciencia limpia, se había perdido en algún lugar del camino. No me arrepiento de la decisión, se decía a sí mismo, intentando convencerse. Pero una parte de él sabía que había sacrificado algo más profundo que la lealtad a un club. Había sacrificado la inocencia de un amor incondicional, la pureza de una relación entre un jugador y su afición. Los años pasaron, y Figo se convirtió en una leyenda del Real Madrid. Sus regates seguían siendo mágicos, sus centros precisos, su liderazgo inspirador. Pero cada vez que un nuevo fichaje controvertido sacudía el mundo del fútbol, su nombre volvía a salir a la palestra, sinónimo de la gran traición. La gloria había llegado, sí, pero con ella, una cicatriz imborrable. Una cicatriz que, con el tiempo, se convertiría en el peso de un pasado que, por más que intentara olvidar, siempre regresaba para recordarle que algunas decisiones, por más exitosas que parezcan, dejan un vacío imposible de llenar. Los años se habían deslizado como arena entre los dedos, transformando al joven y ambicioso Luis Figo en un hombre maduro, con el cabello salpicado de canas y la sabiduría que solo el tiempo y las experiencias extremas pueden otorgar. Retirado del fútbol activo, las tardes de ocio le brindaban un espacio para la reflexión, un lujo que en la vorágine de su carrera apenas se había permitido. Sentado en la terraza de su casa, con la brisa mediterránea acariciando su rostro, su mirada se perdía en el horizonte, pero su mente viajaba 2 décadas atrás, a aquel verano del 2000 que lo cambió todo. La culpa, aunque soterrada por el éxito y la justificación personal, nunca había desaparecido del todo. Era una sombra persistente, un eco lejano de los gritos de Judas que aún resonaban en los rincones más oscuros de su memoria. ¿Había sido justo con la afición del Barcelona? ¿Con sus compañeros, con el club que le había dado tanto? En aquel momento, la ambición y la sensación de falta de reconocimiento habían nublado su juicio, presentándole la oferta del Real Madrid no solo como una oportunidad, sino como una necesidad. Ahora, con la distancia, veía la complejidad de aquella decisión, la red de intereses que lo había envuelto, pero también su propia parte en ella. La nostalgia era una compañera agridulce. Recordaba con cariño los años en el Camp Nou, la magia de sus noches europeas, la camaradería en el vestuario, el rugido de la grada cuando marcaba un gol crucial. Esos recuerdos, antes empañados por la amargura de la ruptura, ahora brillaban con una luz melancólica. ¿Qué habría sido de su vida si se hubiera quedado? ¿Habría ganado los mismos títulos? ¿Habría alcanzado el mismo estatus? Eran preguntas sin respuesta, fantasmas de un camino no tomado, pero más allá del dinero y los trofeos, Figo se daba cuenta de lo que realmente había perdido. Había perdido la inocencia de una relación pura con una afición, la posibilidad de ser un héroe unánime, sin asteriscos ni matices. Había perdido la paz de espíritu que viene de la lealtad inquebrantable. Su legado, aunque glorioso en Madrid, siempre estaría teñido de la controversia de Barcelona. Era un héroe para unos, un traidor para otros, y esa división, esa fractura en su propia historia, era el verdadero peso del pasado. Miraba a sus hijos, ajenos a la tormenta que había sido su juventud, y se preguntaba si alguna vez comprenderían la magnitud de aquella decisión. El fútbol, para él, había sido más que un juego, había sido una vida, una pasión, un negocio. Y en ese negocio, a veces, las decisiones más rentables eran las que dejaban las cicatrices más profundas. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, y Figo, el hombre que lo tuvo todo, se preguntaba si, al final, el precio de aquella gloria había valido la pena. La respuesta, como el horizonte, se perdía en la inmensidad de sus pensamientos. El nombre de Luis Figo resuena hoy en los anales del fútbol con una dualidad ineludible. Para los aficionados del Real Madrid es el pionero, el primer galáctico, el hombre que, con su llegada, marcó el inicio de una era dorada y devolvió al club a la cima de Europa. Sus regates, sus goles, su visión de juego, todo ello forma parte de la mitología blanca, un legado de gloria y éxito que se celebra con orgullo. Es el héroe que se atrevió a cruzar la línea, a desafiar lo establecido y a triunfar donde otros solo veían imposibles. Sin embargo, para los seguidores del FC Barcelona, su nombre sigue siendo sinónimo de traición. La herida, aunque menos punzante con el paso del tiempo, nunca ha cicatrizado del todo. Es el Judas, el pesetero,
el hombre que rompió un juramento de amor eterno por el brillo del oro y la ambición. La imagen de la cabeza de cerdo en el Camp Nou no es solo una anécdota, sino un símbolo potente de la furia y el desengaño de una afición que se sintió abandonada por su ídolo. Su legado en Barcelona es el de un talento inmenso empañado por una decisión que, para muchos, fue imperdonable. La transferencia de Figo no fue solo un cambio de camiseta, fue un terremoto que alteró para siempre el panorama del fútbol español y mundial. Marcó el inicio de la era de los «galácticos» en el Real Madrid, elevando los precios de los traspasos a cotas nunca antes vistas y consolidando la idea de que el dinero podía comprar a cualquier estrella, sin importar las lealtades. Intensificó la rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid a niveles de paroxismo, convirtiendo cada clásico en una batalla no solo deportiva, sino también emocional y simbólica. Figo, consciente de esta dualidad, ha aprendido a vivir con ella. Sabe que su carrera fue extraordinaria, llena de éxitos y reconocimientos individuales y colectivos. Pero también sabe que su historia es un recordatorio constante de las complejidades del deporte de élite, donde la pasión de los aficionados choca con la fría lógica del negocio, y donde las decisiones personales pueden tener repercusiones monumentales. Su figura es un espejo en el que se reflejan las luces y sombras del fútbol moderno. Así, la leyenda de Luis Figo permanece dividida, un testimonio de cómo una sola decisión puede redefinir una carrera, polarizar a dos de las aficiones más grandes del mundo y dejar una huella imborrable en la historia de un deporte. Un héroe para unos, un villano para otros. Figo es, y será siempre, el hombre que protagonizó el día en que Figo traicionó al Barcelona, una historia que, más allá de los títulos y los récords, habla del corazón y el alma de un juego que, a veces, es mucho más que solo fútbol.